vamos a leer Éxodo capítulo 3, capítulo 2, Éxodo 2, y ahí vamos a buscar en los versos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Eh, Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera invitarlos a que hagamos una reverente oración para poder venir a la presencia del Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos hemos gozado con los bellos cantos, Señor. Padre, nos gozamos poder vernos el uno al otro a pesar de la distancia, a pesar de la crisis que está poniendo de rodillas a este mundo, Padre. Tu novia se está gozando en tu justicia y en tu verdad, Padre, y es bueno ver a los hermanos alabarte y adorarte. Yo te pido que les des una bendición rica y especial. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, en esta mañana hables a nuestras vidas. Yo me confieso, me reconozco como tu siervo inútil, pero no lo hago como un complejo o no lo hago, Padre, como para tratar de expresar una falsa humildad, sino lo hago consciente de que es tu Espíritu Santo el único que puede tomar el lugar y trazar la escritura, trazar la palabra de una forma que vivifique el corazón. Consciente de eso, yo me declaro incompetente, insuficiente, pero reconozco que tu palabra dice que tú nos haces competentes por medio de tu Espíritu Santo. Así que yo quiero esconderme en el hueco de tu mano, esconderme en tu costado, tras la cruz del Calvario, esconderme, y que seas tú el que tome lugar, Padre, en este púlpito virtual, Padre, donde muchos corazones están oyendo. ¿Habrá algún hijo de Dios? ¿Habrá alguna hija de Dios que necesite de ti hoy? ¿Será esta palabra una palabra enviada del cielo para ayudar a los corazones? ¿Habrá alguna persona que no conoce este mensaje, que será este el día y este el mensaje que convertirá su corazón a ti? Padre, yo no lo sé. Yo solamente puedo confiar en ti. Puedo recordar lo que tú dijiste, que tu palabra no volverá vacía, que irá y cumplirá el propósito para el cual fue enviada, Señor. Yo lo creo. Así que solamente voy a ser tu canal. Tú habla tu palabra. Tú corre con tu inspiración y tu Espíritu Santo llene mis labios, mi corazón, desde mi corazón hasta mis labios y desde los oídos de mis hermanos y amigos que nos ven, Padre, hasta sus corazones. Llénanos, Señor Jesucristo. Como fue cantado hoy, llévanos de gloria en gloria. Porque estas cosas te las pedimos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, Señor les bendiga, mis hermanos. Eh, bueno, en este día sentí en mi corazón compartir un mensaje que lleva por nombre representación espiritual. Es un tema importante, es un tema crucial para que podamos entender cuánto, cuán, cuánto necesitamos la obra del Señor en nuestra vida. Voy a recapitular un momento, nada más para darle contexto a la lectura de la palabra. Tres puntos básicos. El primer punto es que Moisés, un versículo antes, en el verso 12, usted lo puede leer con calma, había matado a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Eso es en el verso 12 de ahí de Éxodo 2. El segundo punto es que Moisés pensaba que nadie lo había visto, pero estaba equivocado. Y el tercer punto es que Moisés, con lo que hizo con el egipcio, como al regañar al hebreo, ¿por qué golpeas a tu hermano? Diciéndole, ¿por qué golpeas a tu hermano? Tenía el deseo, él tenía un deseo de ayudar a Israel. Ahora, en ese deseo, él tenía una percepción muy distinta. Primero que nada, entendemos, porque así lo enseñó el mensajero, que, eh, la, que la voluntad de Dios tiene tres partes, el qué, el cómo y el cuándo. Y que Moisés estaba cierto, estaba entendido de cuál era el qué en la voluntad de Dios. Él entendía que Dios lo había enviado a él para ayudar
al pueblo de Israel. Pero no entendía ni cómo, ni supo entender el cuándo. Y el cuándo, hermanos, tuvo una fuerte variante de varios años por causa de la actitud de aquellos varones con los que él estuvo conversando. Quiero citarles, quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Dice la palabra del Señor en este texto, Hechos 7:24, dice, está hablando del mismo hecho que leímos en Éxodo 2 y dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, y ponga mucha atención a esto, aquí nos dice lo que pensaba Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ahora, dice el verso 26, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. Ponga atención, dice que le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ahora, esta situación desencadena en la huida de Moisés. Y Dios esperó 40 años más para visitar a Moisés cuando el yugo de esclavitud se agravó sobre Israel. Vamos a tener un absoluto apego a la palabra del Señor. La palabra de Dios había dicho en Génesis capítulo 15, verso 13, Dios le había hablado a Abraham diciéndole, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Quiero que tenga eso presente. Quiero que recuerde que Dios había dicho en Génesis 15, 13 a Abraham, tu descendencia será oprimida en tierra ajena por 400 años. Grabe ese número, esa cifra en su mente, 400. Luego, vamos al libro de Éxodo en el capítulo 12. El capítulo 12 es el capítulo que habla de la salida. La palabra Éxodo significa salida. Cuando el pueblo de Israel va a salir del yugo de esclavitud de Egipto, en Éxodo 12:40, dice la palabra del Señor, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años, hermanos. ¿Recuerdan cuánto había dicho Dios que iban a estar en Egipto? 400 años. ¿De dónde salieron esos 30 años más? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se debe esta diferencia en el tiempo en que Israel fue esclavo en Egipto? Se debe al rechazo de aquella generación de la manera provista por Dios. Ellos no aceptaron la manera provista por Dios. Ahora, piensen en esto. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, pero hermano, el mensaje nos ha enseñado que una generación son 40 años. ¿Correcto? Moisés tenía cierta edad. A los 40 años, él se quiso acercar a sus hermanos y halló que había no solamente injusticia del egipcio contra el hebreo, sino también entre ellos como hermanos, del hebreo con el hebreo. Y eh, él quiso enseñar, instruir al hebreo diciéndole, ¿por qué maltratas a tu hermano? ¿Por qué pelean entre ustedes? Esa instrucción no fue bien recibida. Así que él partió de ahí 40 años más. Él se fue a la edad de 80 años, Dios lo llama para libertar. Lo que tenemos aquí, lo que debemos entender es que la palabra del Señor nos está mostrando que esta diferencia de tiempo ocurrió básicamente porque esa generación rechazó la vía puesta por Dios para su salvación. Así de sencillo. La vía que Dios puso, el canal que Dios abrió para libertar a Israel fue rechazado en ese momento. Por supuesto, alguien podría decir, pero hermano Eric, ¿no fueron todos los hebreos los que hicieron eso? Fue solamente uno. ¿No sería eso como un poco injusto? Porque así piensa la mente humana. Y es que no hemos comprendido. Ahí es donde nuestro entendimiento debe alinearse
con Dios para entender lo que significa la palabra por representación. La frase por representación. Y para ello tengo un ejemplo que puede ser de ayuda. Los voy a invitar a que vayan a la palabra del Señor en Primera de Samuel 17. En el verso 8 y 9 les voy a leer una cita que nos habla del tiempo en que Goliat y los filisteos estaban desafiando a las huestes del Dios vivo. Este desafío se da en un contexto bien interesante. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 17, 8, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Está hablando de Goliat. Dice, Dios dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y yo lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esta es la manera que muchas veces hallaron los ejércitos para evitar enormes matanzas y para alcanzar, avanzar en su poderío, en sus conquistas. Me explico. La demostración de poder tenía que darse. Nadie iba a rendirse ante una persona. Entonces, armaban el ejército, lo entrenaban, los capacitaban, los armaban hasta los dientes y luego en un campo de batalla se presentaban frente a frente. Así, el enemigo podía darse cuenta del poderío militar que tenía el bando contrario. Una vez que estaban así, hubiera sido para el pensamiento de muchos estrategas la mejor batalla es la que se gana sin perder un solo hombre. La mejor batalla es la que puede, esto es como un ajedrez. El mejor juego de ajedrez es el que hace que tú pierdas la menor cantidad de piezas y también no te sirve que pierda muchas piezas el enemigo porque a la larga, pensaban los estrategas, el reino que conquistamos, si en la batalla por conquistar ese reino lo destruimos, se va a perder toda la riqueza que tiene ese reino. Entonces, si vamos a ser esclavos a las personas de ese reino que conquistamos y los matamos en el esfuerzo, vamos a perder esa mano de obra. Es decir, existía un criterio, una estrategia para poder acumular el mayor poderío posible y esta era una forma de hacerlo. Entonces, el argumento era, ¿para qué vamos a derramar sangre? ¿Para qué vamos? Ya hemos visto a su ejército y ustedes han visto el nuestro. ¿Para qué vamos a derramar sangre? Cuando esto lo podemos resolver aquí y ahora, traigan a su campeón y nosotros les daremos a nuestro campeón y el campeón que venciere habrá ganado la guerra. Era una condición que se dio varias veces en la historia para poder conquistar reinos sin destruir la riqueza o fortaleza que había en los diferentes reinos. Ustedes recordarán, bueno, los que han seguido los podcasts que el grupo de jóvenes está publicando, hubo uno en el que yo hablaba de eso, que rendirse es una medida que toman los ejércitos en las batallas, se rinden a un poder superior. Cuando ven que el poder al que se están enfrentando es eminentemente superior, ellos levantan sus manos y se rinden. Eso es antes de ser totalmente destruidos. Y muchas veces, hombres y mujeres que han resistido la voluntad de Dios en sus vidas han llegado a un punto en el cual ellos han dicho, Señor, si yo no me rindo a ti hoy, sé que voy a morir. Este es tiempo, voy tan mal, estoy tan hundido, voy en la dirección tan equivocada que si yo hoy no me rindo a ti, pereceré. Y entonces levantan sus manos en signo de rendición, se someten a un poder superior. Bueno, esto pone un buen contexto a lo que estamos hablando hoy. En esa manera, los ejércitos podían evitar muchas muertes y grandes pérdidas materiales. Por tanto, al conquistado como al conquistador no le servía extender la batalla innecesariamente. Y esto es exactamente lo que ha sucedido con la humanidad. Eso es un buen ejemplo. Esos dos campeones, cuando peleaban uno contra el otro, uno era vencido y el otro era vencedor. El que había vencido le había dado una victoria. Se podría decir que el ejército del campeón vencedor había vencido por representación. Ese campeón lo había representado.
Entre tanto, el que había perdido, el campeón perdedor, el que había caído en la batalla, le había dado una derrota a todo su ejército. Ese ejército al cual él representaba estaba, había sido vencido por representación también. Espero que este pensamiento cale profundamente, que lo puedan comprender, lo que es una representación. Eh, y usted puede decir, bueno, hermano Eric, eh, eso es importante para mí, es súper importante. De hecho, el lema que acompaña este mensaje, representación espiritual, es: tu destino depende de ello. Tu destino depende de que puedas entender el valor de la representación espiritual. Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 22, nos dice: porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que en Adán fuimos muertos por representación. En Adán entró la muerte a la raza humana. Y entonces ese campeón cayó en la batalla, dándonos a nosotros una derrota por representación. Usted dice, ¿y esto en qué me afecta a mí? Pues el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted sabe, eh, uno ve yo siempre he dicho esto: usted ve a un bebé recién nacido, un bebé que no ha aprendido, que no ha sido afectado por el entorno, que el medio ambiente no lo ha influenciado, la cultura en la que nació no lo ha influenciado para ser bueno o malo, para hacer algo correcto o incorrecto. Es sencillamente un bebé. Y aún estando en esa tierna edad, cuando él siente hambre o algo le molesta o algo le duele o él quiere ser atendido, usted lo ve donde él cierra sus puños, donde él se queda sin aire, se le pone la cara azul, donde está pujando. Y de repente él pega un grito. Él grita, ¡ah! Grita. Y la mamá muchas veces dice, ¿qué es lo que pasa? Y el bebé lo que se calma cuando es amamantado o cuando le cambian el pañal. Cuando la molestia le es quitada, el bebé se tranquiliza. Pero aún en ese momento, él está expresando la naturaleza de ese primer nacimiento. Es así como venimos al mundo, hablando mentiras. Nadie le enseña al hombre a pecar. Él aprende a esconder su falta, a esconder su error, porque nacimos con una naturaleza pecaminosa. En Adán fuimos muertos por representación. Por eso hablamos mentira y por eso tenemos esta naturaleza codiciosa. La palabra del Señor sigue diciendo en Primera de Corintios, capítulo 15, en los versos 45 al 49, dice de la siguiente forma: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Ahí estamos hablando de Adán. Pero hay un segundo Adán. Dice, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahí está hablando, ya entra la obra de Cristo en el Calvario. Dice Primera de Corintios 15:48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Los hijos de Dios, por fe aceptamos la manera provista que Dios tiene hoy, lo cual es una gloriosa representación. Mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Eh, encontramos en la palabra entonces que en Cristo tenemos una representación. Cristo nos representa. Cristo, quiero ser muy claro, porque ahí pudiéramos sentarnos en la silla de la predestinación cómodamente a pensar que todo está bien, que nada hace falta. Yo solamente soy un espectador, veo el espectáculo en una forma aislada, no me presiono, no me preocupo, no sufro nada, lo cual es incorrecto. Eh, tenemos que entrar por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que veamos la línea que ha llevado el mensaje de hoy. La historia
la historia de Moisés nos muestra cómo una generación se perdió en esclavitud por haber rechazado. No fue toda la generación, pero ese hombre que rechazó la instrucción de Moisés era el modelo perfecto, la mejor representación de lo que era esa generación. No sé, Dios que lo sabe todo, Dios no ocupaba hacer un censo, hacer un plebiscito, hacer una votación para que todo el mundo se manifestara. Ese hombre mostró claramente lo que esa generación representaba. Me pregunto, si Dios viniera hoy y viera la generación actual, ¿qué pensaría de este mundo? Cuando vemos las cosas que están aconteciendo, cuando vemos que no importa qué tan dura esté la pandemia, he leído tanto en estos días, gente que está peleando por sus derechos humanos, gente que está defendiendo sus derechos constitucionales. Y yo recuerdo las palabras del profeta. Nosotros, nosotros cedemos como ovejas que somos nuestros derechos a cambio de privilegios espirituales. Venimos por un beneficio espiritual porque este no es nuestro reino. Nosotros buscamos la ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios, es Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra promesa, cuál es nuestro terreno, hacia dónde vamos, cuál es nuestra posesión, cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en la línea de tiempo que estamos trazando, lo que vemos que pasó con Moisés, lo que es ese rechazo que hizo ese hombre, modeló, representó, tipificó el carácter de esa generación. Esa generación no estaba lista para recibir su redención. Me pregunto, ustedes, varones y mujeres cristianos, si ustedes están listos para la venida del Señor. Porque si le preguntamos al pueblo de Israel si quería ser libre de su yugo, posiblemente ellos hubieran dicho sí, confundiendo la libertad con libertinaje, confundiendo, porque Dios no los libertó para que ellos hicieran lo que les daba la gana. Dios los libertó para llevarlos a una batalla, para guiarlos a una conquista y darles posesión de una tierra. Para eso los quería libertar, no para que vivieran en Egipto conforme a los caprichos de Egipto, es decir, no que vivieran conforme a las cosas del mundo, sino para que, sujetados por el Espíritu Santo, fueran guiados a una victoria, a tomar toda la promesa que está puesta para nosotros delante. Me pregunto si esta generación no rechazaría la vía de salvación, porque Dios también en este tiempo envió un profeta, y ese profeta habló un mensaje, ¿y cuántos lo han creído? ¿Cuántos lo han rechazado? Su carácter, hermano, pudiera ser el tipo, el modelo de lo que Dios está viendo en esta generación. ¿Qué tendrá Dios? ¿Misericordia? ¿O Dios aplazará su redención 40 años más? Depende de eso. Vea que Dios entendió que esa generación no saldría de Egipto. De la misma forma en la que Dios entendió que la siguiente generación que sí salió de Egipto moriría en el desierto. De la misma forma que entendió que sería la tercera generación eh, que entraría a la tierra de promesa. ¿No dice acaso la palabra que Él visitaría el pecado del hombre hasta la tercera y cuarta generación? Y ese visitar es, yo conoceré la condición espiritual en la que ustedes están. Dios nos está observando y Dios está viendo el carácter. Algunos de los padres que han entrado ya en su anciana edad y han visto a sus hijos desviarse, condenarse, arruinar sus vidas, comprenden muy tarde el factor que hubieron momentos decisivos en su vida cuando eran más jóvenes, que hubieran trazado un derrotero, una meta, una victoria también para sus hijos. Los hubieran encaminado, pero son indiferentes, cometen sus errores, hacen lo que quieren y luego cuando ven las consecuencias en sus propios hijos, les pesa. Dicen, si yo hubiera sabido, tiene que saberlo ahora. Sepa que las decisiones que usted toma hoy tienen un impacto en el futuro. No hemos dicho otras veces y lo hemos predicado muchas veces que la palabra del Señor dice claramente que todo lo que el hombre sembrare, es lo que va a cegar. Que Dios no puede ser burlado. Si a usted no le gusta la siega que está teniendo en este momento, cambie la semilla, cambie la siembra, siembre cosas buenas, siembre buenas decisiones, siembre carácter, siembre perseverancia. Es allí donde usted puede ver en el futuro inmediato o mediano, a mediano o largo plazo, usted puede ver el resultado de buenas decisiones. Entonces,
Una generación rechazó, una generación por representación rechazó la vía de salvación que era para ellos la libertad, Moisés. Una generación después, él viene y a esa siguiente generación ya está suficientemente, ¿sabe lo que pasa? Que esa segunda generación ya estaba, dice la palabra de Dios, que 40 años más tarde Dios escuchó el clamor, el gemir del pueblo, porque el yugo de Faraón se había endurecido en extremo sobre ellos. Y ellos empezaron a clamar. Solamente así empezamos a clamar a Dios muchas veces. Y entonces vino, es enviado Moisés y esa generación sale. La palabra éxodo significa salida. Salen, pero esa generación tiene una lección que aprender. Y cuando llega, y cuando llega, y cuando llega cuando ellos llegan al desierto, encuentran que no están preparados para entrar a la tierra prometida también. De hecho, hoy no es el tema, no me quiero desviar porque alargaría demasiado el tiempo de prédica, pero deben saber que cuando Dios los envía a cruzar el Mar Rojo, los manda por el camino de sus maravillas. Él los envía por el camino donde el mar se tenía que abrir para que ellos pasaran, donde la columna de fuego tenía que interponerse entre ellos y el ejército de Faraón que los estaba persiguiendo, para hacer luz para ellos y oscuridad para los egipcios, donde él los iba a llevar por el camino donde el maná del cielo los iba a alimentar, donde la roca herida les iba a dar agua, los llevó por el camino de sus maravillas. ¿Cuál era el camino más corto? Pues fíjese que el camino más corto dice el Antiguo Testamento, que era el camino donde estaban esos grandes poblados con ejércitos muy poderosos y que Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a desanimar viendo el poderío del enemigo. Dios entiende eso y los manda por el camino. Él empieza a darles un largo tour de testimonios, de maravillas, del poder de Dios. Él empieza a glorificarse en medio de ellos, empieza a extender su misericordia, empieza a darles maná, agua de la peña, empieza Dios se glorifica dándoles tanta gracia y misericordia a su pueblo en medio del desierto. Ellos se retornan porque ellos llegan a un punto en cada Barnea donde dicen busquémonos un capitán que nos lleve de vuelta a Egipto. Y, y Dios aún así no los desecha porque lo había prometido a su siervo Abraham. Le había dicho que sus hijos, su descendencia, iba a poseer la tierra. Así que Dios pacientemente aguanta porque ya es la segunda generación que rechaza la manera provista por Dios. La manera era tener fe, entrar y pelear con los gigantes y vencerlos. Dios iba a pelear con ellos, pero les faltó fe a esa segunda generación y entonces ellos perecen en el desierto. Y una nueva generación se levanta. Esta generación entra a la tierra prometida y aprende a tener confianza en Dios y aprende a pelear con Dios y aprende tantas cosas, hermanos. Usted podría decir, entonces, esa generación lo logró, casi lo logra, porque aún vemos, faltando unos 2 capítulos para que termine el libro de Josué, que Josué tiene que exhortarlos y decirles a ellos, habían 7 tribus apiñadas en Jerusalén. Y él les dice, en Silo, y él les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes en obedecer toda la palabra de Dios? No los mandó a estar apiñados aquí, sino tomen posesión de toda la tierra. Ya la tierra está lista para ser repartida. Tienen que ir a pelear y a sacar al último filisteo, al último eteo, al último amorreo. Tienen que ir a tomar posesión de sus tierras. Dios ha peleado con ustedes. Dios se ha glorificado. Para esas alturas ya habían corrido 120 años. Qué paciente que tiene que ser Dios con nosotros para llevarnos al lugar donde quiere. Verdaderamente, muchas veces el hombre toma malas decisiones y esas decisiones repercuten en sus hijos y van a repercutir en sus nietos, pero también gente que ha tomado buenas decisiones, su buena decisión ha repercutido en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos, va de generación en generación. Eh, Encuentro entonces que eso nos lleva a este punto. La palabra de Dios dice que en Adán morimos, pero que en Cristo somos vivificados. ¿Por qué? Por representación. De la misma forma en la que usted podría decir, hermano, pero Caín, Adán cayó en la transgresión, pero yo no tuve la culpa, yo no tuve que ver.
Él lo representó a usted. Él representó el modelo de la humanidad. Ahora, eh, lo que tenemos que entender es que en Cristo, que Cristo también nos representó para victoria. Si usted no se puede quejar, si usted debe aceptar lo que ocurrió con el hombre a partir de Adán, pero también tiene el beneficio de aceptar lo que ocurrió con el hombre a partir de Cristo Jesús. Ahora los voy a llevar, por favor, vamos a Marcos 8. En el libro de San Marcos, en el capítulo 8, vamos a ver el verso 38. Y luego les voy a leer un pasaje de Lucas 12. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Marcos 8:38. Cristo dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También dice el libro de Lucas en el capítulo 12, en el verso 8, os digo, Lucas 12:8, para los que están anotándolo y buscándolo, estoy dando tiempo, veo a los hermanos con sus Biblias, dice Lucas en el capítulo 12, verso 8, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, gracias, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Antes de continuar con mi siguiente punto, el mensaje de hoy no es un mensaje largo, es un mensaje corto, es un mensaje sencillo de entender, pero es un mensaje importante. Tu vida depende de ello. Encontramos en este texto que Cristo, que es el que debe, la representación espiritual de Cristo no es para todo el mundo, es para aquel que acepte la vía, la manera provista por Dios. Aceptar la manera provista por Dios implica aceptar el camino que Dios ha trazado. Con el pueblo de Israel, aceptar la manera provista por Dios para la primera generación significaba aceptar la corrección que venía por Moisés. La rechazaron. Esta generación pereció. La siguiente generación sale beneficiado, sale a libertad, es libertado del yugo que los oprimía. Y ahora en la caminata en el desierto ellos tienen un desafío. Entrar por medio de la palabra, conocer a Dios, tener compañerismo con Dios. Ellos se quieren tornar para Egipto. Esa generación perece. Esa segunda generación perece en el desierto. Se levanta una nueva generación y Dios los lleva hasta la tierra de promesa y esa generación entra en la tierra, pero es negligente en tomar toda la conquista. Cada generación ha tenido su desafío. ¿Qué desafío tiene esta generación del tiempo presente? Creer toda la promesa de Dios. Nuestro llamado, la manera provista por Dios, implicó que Dios envió un profeta, que Dios envió un mensaje de preparación antes de su segunda venida, porque Dios siempre advierte antes de juicio, y que su novia creyera y entrara en esta caminata perfecta de la palabra para entrar a las bodas del Cordero sin mancha y sin arruga. Y usted dice, ay hermano, es que eso es muy difícil, es que Dios le está pidiendo mucho a uno. ¿Qué fue lo que Dios dio en el Calvario? Dios lo dio todo, hasta la última gota de sangre. Le voy a decir algo. En una relación matrimonial, porque este es el matrimonio de Cristo con su iglesia, tenemos que aprender a ser recíprocos. Tenemos que aprender a amar, a dar. Tal vez usted tenga un corazón humano y Dios tiene un corazón divino. Y Dios dio su 100%. Dios lo que quiere es que usted dé su 100% también. Porque Dios no va a ser burlado. Dios no va a dar por inocente al pecador. Es decir, que Dios va a tomar a una novia y va a hacer una obra de redención en ella. Ahora, en ese contexto, podemos continuar viendo lo que dice la palabra. Tengo una pregunta escrita aquí. ¿En qué forma una persona se puede avergonzar de Cristo? Porque esa pregunta puede estar por ahí en el aire. ¿A qué se refiere el texto que dijo Jesús? El que se avergonzare de mí, de mis palabras. Bueno, la palabra del Señor dice en Efesios 5:26, hablando a esta generación, Efesios capítulo 5, verso 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando tomas la obra redentora de Cristo en el Calvario y la tomas sobre su vida, ¿vas a limitar el resultado de esa obra? ¿Te vas a conformar con ser un buen religioso? ¿Es suficiente una bonita religión para Dios? La religión nunca ha sido suficiente para Dios. ¿Recuerdan la semana pasada? Hablamos un poco de eso, hablamos de cómo Dios le quitó el delantal de hojas de higuera le quitó el delantal de hojas de higuera a, a Adán y lo vistió con pieles. Era la manera provista por Dios. La religión es una cobertura que nada más cubre el pecado, pero salvación es un nacimiento espiritual. Tiene que ser conforme a la manera de Dios. Cualquier otra cosa va a fallar. Le repito, cualquier otra cosa va a fallar. Él no quiere un buen religioso. Dios está buscando algo mejor que un religioso. Él está buscando una iglesia sin mancha ni arruga. Acepte toda la palabra, confiésela y camine conforme a esa confesión. ¿Cuántos creen? De los hermanos que estoy viendo aquí, que están delante mío, por estos medios virtuales, ¿quién cree que Dios está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga? Levante su mano para saberlo. Ahí los veo con sus manos levantadas. Muy bien. Confiese eso y camine acorde a esa confesión. Un día Dios le dijo a Abraham, nuestro padre de la fe, le dijo, camina delante de mí y sé perfecto. Ahora, Abraham sabe que está bajo examen, sabe que Dios lo está mirando, que Dios lo está probando, que Dios quiere saber de qué material está hecho. Ahora camine. ¿Van a venir pruebas? Sí. Enfréntelas como creyente. No las enfrente quejumbroso, temeroso, como un incrédulo. Enfréntelas como un creyente. Venza con la victoria que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice en primera de Juan, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Usted tiene una fe en algo que no es perecedero o temporal. Usted tiene fe en la eterna y todopoderosa palabra de Dios. Ella es todo suficiente para darle la victoria en cualquier desafío, en cualquier obstáculo, en cualquier cosa que usted tenga que enfrentar. Dios los llevó a ellos por el camino de sus maravillas y los hizo vencer el mar, los hizo vencer el desierto, los hizo vencer la hambruna, los hizo vencer la sequedad. Él les dio todo. Él les dio todo por medio de la fe que tenían en las promesas que Él les estaba dando. Y Él los llevó a tierra prometida y Él los llevó a recibir una heredad y a vencer cuanto enemigo se presentara delante de ellos. Ellos no tenían que pactar con el enemigo. Ellos tenían que seguir marchando y venciendo. No pacte con el diablo. Algunas veces, ¿qué significa pactar con el diablo? Significa, porque ahí hay gente que va a decir, oigan, el hermano Eric está hablando de gente que hace pacto con Satanás. Pactar con el diablo es aceptar las condiciones de pecado que esta vida nos impone. No acepte eso. Pactar con el diablo no es dibujar una figura en el piso y prender una vela. En eso hay mucha creencia, hay mucha credulidad, hay mucha superstición, pero también hay un nivel de conciencia en la vida del creyente en que él sabe que hay cosas que no le sirven. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré gobernar de ninguna cosa. No pacte con el enemigo en sus condiciones. El enemigo va a venir y le va a decir, entremos en paz. Si yo te voy a dejar ir a la iglesia, yo te voy a dejar congregarte. Si tú te mantienes en esta pequeña cosita escondida, no le digas a tu pastor, no lo ores a tu Dios, no arregles tu vida, deje esa cosita ahí oculta, deje ese pecado oculto, deje esa situación sin confesar. Cuando nadie te ve, vístete de esa forma. Cuando nadie te ve, haz lo que quieras. Mira esos programas sucios de televisión. Cuando nadie te ve, acepta las condiciones mías y cuando te toque ir a la iglesia, ponte bien bonito y pon tu cara de santo y ve y adora al Señor. Dios no puede respaldar eso. Dios no puede bendecir eso. Necesitamos ser completamente íntegros delante del Señor porque Dios no puede ser burlado.
Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro caminar. Cuando Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto, no era una broma. Dios estaba delante de él. Hay una famosa historia en la cual Agar, cuando fue despedida con su hijo Ismael en el caminar del desierto, encontró una fuente. Ella dejó al niño botado porque no quería verlo morir. Ella estaba desesperada porque veía que la muerte de su precioso niño estaba en ciernes, estaba a punto de acontecer, y ella se apartó. Y dice la palabra de Dios, oiga esto, yo creo que esta palabra alguien la necesita escuchar. La mujer, Agar, se apartó, dejó al niño solo porque no podía verlo morir. Y dice la palabra del Señor que la voz, que Dios oyó la voz del niño. Desde los cielos Dios oyó la voz del niño. Dios lo escuchó y en ese momento se abrió una fuente de agua. Y esa fuente Agar la llamó la fuente del viviente que me ve, el que me ve. Hay un viviente, eternamente viviente, con vida eterna que nos está viendo. Él no es yo fui o yo seré. Él es siempre yo soy. En tiempo presente, delante de nosotros. Camina delante de mí y sé perfecto. La novia tiene que aceptar el desafío. Hemos sido llamados a ser una novia sin mancha y sin arruga. Hermano, yo me veo insuficiente. Sepa que usted es insuficiente y yo también. Pero en Él somos más que vencedores. No nos toca vencer con nuestras fuerzas, nos toca creer en la obra que Dios está haciendo y marchar y meter. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, que lo cojo no se salga del camino, haced sendas derechas para vuestros pies. Lo cojo significa, muchas veces estamos cojeando en nuestra vida, estamos renqueando en un área de nuestra vida. Hay algo que no hemos consagrado, hay algo que no le hemos dado, hay algo en la vanidad humana que todavía nos afecta, hay algo que no le hemos entregado a Dios. La obra no ha sido consumada, la obra no ha sido perfeccionada. Cristo ya murió en el Calvario y Él dijo ahí, todo ha sido consumado, consumado es, dijo Él. Pero esa expresión de la consumación de la obra que Él hizo en el Calvario tiene que terminar de consumarse en nuestra vida. Dios envió un profeta en este tiempo final y dice Apocalipsis 17 que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Dios consumó todo en el Calvario, pero esa consumación tenía que venir a una expresión. Dios envió un profeta en el tiempo del fin y dice la palabra que será en los días de la voz del séptimo ángel que el misterio de Dios será consumado. Pero todavía hay algo que tiene que ser consumado en nuestros corazones. Una palabra perfectamente posicionada, una fe perfectamente colocada en línea con esa palabra y una marcha y un caminar obediente a la confesión de fe. Marchen como esa novia sin mancha y sin arruga. Bendito el nombre del Señor. Acepte la palabra, confiésela y camine conforme a esa confesión. Hay millones de religiosos que se perderán, que serán destruidos en una fracción de segundo. Dios no viene por religión, Dios no viene por religión. Él viene por una novia. Dios, hay un argumento que el mensajero dice en este mensaje, condenación por representación. Él dice, Dios debe comprender que soy católico. Me imagino que Dios entiende que yo soy un bautista o metodista o pentecostal. Y voy a ser muy claro. Ojalá que algún hermano de alguna denominación religiosa lo esté escuchando. Hermano, no lo digo por faltarle el respeto. Aún si alguien en el tabernáculo de Manuel dice, Dios debe reconocer que yo estoy bajo el ministerio del hermano Eric en el tabernáculo de Manuel. Y que tenemos los libros del mensaje y que oímos las cintas. Dios solo reconoce la sangre. Él dijo, cuando mire la sangre, pasaré de vosotros. Dios solo reconoce la sangre, ninguna otra cosa. Ahora, que más o menos estamos estableciendo lo importante que es la representación espiritual, quiero llevarlos a un texto que es básico en ese tema. Primera de Juan en el capítulo 2, en el verso 1. Primera de Juan 2:1 dice de la siguiente manera. Voy a dar un segundo porque veo hermanos buscándolo. Estoy dándoles tiempo para que lo encuentren. Primera de Juan en el capítulo 2, verso 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo no solamente murió por los pecados de Eric Chacón o de Ricardo Scott. Él murió por los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad. Ese fue el precio. Dios pagó la cuenta de todos los que estábamos en el restaurante. Pero ese beneficio está contrapuesto a que usted tenga que venir por fe. No, no pretender que cree, creer verdaderamente. Una pretensión de fe no será suficiente. Unas palabras que no vengan apoyadas por una vida que respalde un testimonio real no será suficiente. Dios no puede ser burlado. Él murió por los pecados de toda la humanidad. ¿Notaron ustedes que dice la palabra en ese texto que Él es la propiciación? ¿Qué es esa palabra? Bueno, una propiciación es el medio que alguien tiene para hacer propicio o favorable una situación. Él, Dios, Cristo, la obra de Cristo en el Calvario, hizo favorable la situación para nosotros. Vino a interceder por nosotros. Él nos favoreció con su sacrificio. En el Antiguo Testamento, cuando la sangre estaba en el propiciatorio sobre el arca del pacto, cuando recuerdan, la tapa del propiciatorio tenía esos dos querubines que estaban inclinados uno frente al otro y que con sus alas casi tocaban de punta a punta en la tapa del arca del pacto. Bueno, ahí está el propiciatorio. Cuando la sangre estaba derramada sobre el propiciatorio, Dios no destruía, porque había una propiciación, había algo que favorecía nuestra causa. Dios Dios reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Él se hizo propicio. Él nos favoreció. Él nos benefició con su muerte en el Calvario. Ahora, es cierto y debemos reconocer, y usted nunca diga cosa diferente. La palabra del Señor dice, y no solamente por los nuestros, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo no murió por el pecado de la novia nada más, Él murió por los pecados de todo el mundo. Ahora vaya conmigo a Juan 3:16, que es un testimonio que tenemos que recordar. En Juan 3:16 nos dice la palabra del Señor, porque de tal manera, y quiero ser muy claro, cuando la palabra del Señor dice de tal manera, está diciendo que fue una manera tan grande, tan gloriosa, tan sublime. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, oiga, tiene que creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahora dice el verso 18, el que no cree, perdón, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, tenemos una representación, pero esa representación, vamos a ver, ha habido momentos en la vida de algunas personas que han sido demandados o acusados de un delito, donde ellos dicen, no tengo los medios económicos para pagar a un abogado, yo quiero que, yo quiero representarme a mí mismo. Y si ese hombre no sabe lo que está haciendo, se va a condenar a sí mismo, tratando de presentar como justo o como legal cosas que la ley no reconoce. Va a venir, pero es que yo hice esto, pero es que yo lo maté porque él se lo buscó. Una serie de argumentos que están fuera del campo de la ley y que nunca podrán justificarlo y más bien su testimonio lo va a condenar. Al respecto, el profeta contaba de un hermano ministro llamado Daniel Curry. Dice que Daniel Curry tuvo una visión, un sueño, en el que él se vio que había muerto. Y cuando él quiso entrar al cielo, en la entrada alguien le dijo, ¿qué se le ofrece? Y él dijo, bueno, yo soy Daniel Curry, ministro del Evangelio, y vengo
vengo a buscar mi galardón, mi premio. Claro, deme un segundito, le dijo la persona. Y abrió un libro y empezó a buscar en sus páginas, Daniel Curry, no aparece. Daniel Curry, déjeme revisar nuevamente. No, no lo tengo aquí. ¿Podría revisar nuevamente? Disculpe. Claro. No, fíjese que Daniel Curry no está anotado en el libro. Usted no puede entrar al cielo. ¿Cómo es posible eso? Dice Daniel Curry. Si yo le he servido a Dios toda la vida. Y la persona que lo estaba deteniendo en la entrada le dijo, ¿no está conforme con este veredicto? Y dice, claro que no. ¿Desea usted apelar esta decisión? Pero por supuesto que la quiero apelar. Ah, muy bien, muy bien. Pase por esa puerta. Ahí hay pase al tribunal. Ahí van a examinar su apelación. Y Daniel Curry entró pensando, les voy a decir, 30 años en el ministerio, prediqué este mensaje, bauticé a estas personas y tenía en su mente una serie de cosas, tenía una mentalidad respecto a eso. Cuando llegó, encontró una presencia que lo hizo callar de inmediato. Aquella misma presencia que estaba en la columna de fuego en el libro de Éxodo, cuando el pueblo dijo que Dios no hable con nosotros para que no muramos, porque sentían que se iban a morir oyendo la voz de Dios. Y estaba ese hombre, ese ser supremo estaba como juez en el tribunal. Y había otro por ahí, había un fiscal acusador que tenía una hoja llena de cosas que Daniel Curry había hecho y le enseñaba y le decía, mira, mira lo que tengo aquí. Y Daniel Curry dijo, bueno, yo espero que hagan justicia porque yo he sido un ministro del evangelio. Y entonces el ser supremo miró a Daniel Curry y le dijo, Daniel Curry, estás apelando la decisión porque no fuiste encontrado en el libro para entrar al cielo. Yo te quiero preguntar, Daniel Curry, ¿acaso nunca mentiste? ¿En realidad me quieres dar a entender que tú nunca dijiste una mentira? Y Daniel Curry en ese momento dijo, bueno, como que nunca mentí, no, alguna vez dije alguna mentira, pero Señor, es que déjame explicarte, y le dice el Ser Supremo, ¿acaso me quieres dar a entender que nunca pensaste algo malo, que nunca codiciaste lo que no era tuyo? ¿Acaso me quieres dar a entender de que tú eres diferente a todos los demás hombres y que tú eres sin mancha y sin arruga? En tu propia justicia, tú eres justo. Y entre más le preguntaba Dios a Daniel Curry se sentía más pequeño y más fuera del cuadro y más incompetente. Él se sentía perdido delante de la presencia de Dios, porque hermanos, la presencia de Dios desnuda nuestra condición espiritual. Cuando estamos en la presencia de Dios, una de las cosas más benditas y gloriosas es que evidencia cuál es nuestra condición espiritual. Usted no puede taparse con hojas de higuera, con hojas de religión. Usted tiene que venir conforme a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? La manera de Dios es Jesucristo y fe en su palabra. En ese momento, cuando Daniel Curry pensó que ya había perdido el caso, dice que entró alguien en la escena. Y cuando él volvió a ver, era el rostro más hermoso y más dulce que alguna vez había visto. Era el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos visto ese rostro sabemos de lo que Daniel Curry estaba hablando. Y ese rostro precioso tomó el lugar. Le pidió a Daniel Curry que se corriera y él tomó el lugar, su lugar. Se paró en el lugar donde estaba Daniel Curry y dijo, Padre, Daniel Curry ha mentido. Daniel Curry ha fallado muchas veces. Daniel Curry ha pensado y ha codiciado lo incorrecto. Daniel Curry ha hecho todas estas cosas. Pero Padre, Él se paró por mí allá en la tierra. Él aceptó mi sangre. Él defendió mi palabra. Él obedeció mi consejo. Él aceptó ser guiado por mi Espíritu Santo. Él aceptó las condiciones que yo le di cuando morí en la cruz del Calvario. Él se paró por mí allá y yo me paro por él acá. Perdónalo, Padre. Y dice Daniel Curry que ese ser majestuoso levantó el martillo, golpeó el estrado y dijo, absuelto. Sus pecados fueron perdonados.
Y no hay suficientes palabras o expresiones que expliquen lo glorioso que eso puede ser. Bienaventurado el varón que no es inculpado de pecado. Bienaventurado el varón que lo hace. Mis hermanos, la palabra del Señor no puede ser quebrantada. Debemos venir a cumplir lo que la palabra de Dios nos ha llamado a hacer. Debemos venir y confesar y caminar fieles a esa confesión que tiene que cuadrar con la palabra. Una religión es insuficiente. Una religión, ¿sabe cuál es el problema de la religión? Que le corta cosas a la palabra. Si hay aquí algún amigo o amiga que, que, que esté encaminándose, entrando en los caminos del Señor, yo quiero decirte que ninguna religión puede cambiar tu corazón, que la religión no salva, solamente Jesucristo salva. ¿Qué es lo que pasa con las religiones? Las religiones toman ciertas partes de la palabra y las aceptan y cortan, agarran la tijera de la incredulidad y rasgan y botan otras porciones de la palabra. La palabra del Señor habla muy claramente de que tenemos que tener una vida en santidad. Y esto le choca muchas veces. La santidad ha salido de la iglesia. La santidad ha abandonado la iglesia, tanto la católica como la protestante. La santidad se ha perdido, el temor de Dios se ha perdido. Casi no hay diferencia entre la vida de un cristiano y la vida de un incrédulo. Casi son la misma cosa, solamente que tiene una cierta confesión de fe. Pero la vida, el testimonio vivido no lo acompaña. La palabra del Señor habla de muchas cosas que el hombre en la religión se opone. Hay hombres casados 2 y hasta 3, 4 veces que están predicando el evangelio. La palabra de Dios condena eso. La palabra de Dios no dice que el hombre sea mejor que la mujer o que la mujer sea mejor que el hombre, pero la palabra de Dios sí le prohíbe a la mujer predicar, porque así lo dice, que ellas predican un mensaje sin palabra, son testimonio viviente, ellas son un tipo de la iglesia. Pero hay gente que rechaza eso, que llama a la iglesia, que llama al evangelio, que llama a la Biblia algo anticuado, algo pasado de moda, cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hoy este modernismo está tratando de decirle bueno a lo malo. Hoy este modernismo está tratando de validar los derechos del que sea. Hoy cualquier persona con cualquier mentalidad va a tratar de presentar su argumento y tiene que ser validado a la misma estatura, a la misma altura que la de un creyente que ha obedecido y ha defendido los valores que la palabra de Dios inculca por medio de la guianza de su Espíritu Santo. Recuerde mis palabras. Usted se puede esconder en los arbustos. Usted se puede hacer un delantal de hojas de higuera. Usted puede evitar y evitar y evitar ese encuentro con Dios. Y usted puede decir que está bien en su cubierta religiosa. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará, eso cosechará. Pero ¿por qué no mejor entra en el término de aceptar el 100% de la palabra? ¿Por qué no acepta que toda ella es buena? ¿Por qué no acepta, la palabra tal cual está? Y la vive. Y usted en el desafío de vivirla se va a dar cuenta que es incompetente. Y tiene que llegar a ese punto para que el Espíritu Santo participe y diga, ahora yo voy a ser tu competencia, yo voy a ser tu suficiencia, yo voy a ser, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Cuando el hombre no puede, Dios puede. Así que llegamos a ese punto donde reconocemos cuán importante es tener el abogado correcto. No trate, no le pida al diablo que lo defienda porque lo va a hundir. Él viene la Biblia lo llama el acusador de nuestros hermanos. No trate de escudarse en argumentos humanos, porque no hay un solo argumento humano que Dios reciba. Por cuanto todos los hombres pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Maldito el hombre que cree en el hombre, dice la palabra del Señor. No son vías humanas, es la manera provista por Dios. Y su manera es su palabra gloriosa. Finalmente tengo un último texto que compartirles para cerrar el mensaje de esta mañana. Ese texto está en segunda de Corintios, en el capítulo 5, el verso 21, que es un texto que algunos de ustedes conocen bien, que lo he compartido en otras ocasiones.
Segunda de Corintios 5, 21, dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado. Piense por un momento, ¿quién es ese que no conoció pecado? El nacido de la Virgen, la simiente de la mujer, la simiente real de Abraham, el hijo de David, el hijo de Dios hecho carne. A quien no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo no conoció pecado, pero Dios lo hizo a él pecado en el Calvario. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios es una cosa muy grande y solamente en él la podemos lograr. Pero ¿por qué cito esto al final? Porque el producto final de nuestra fe debe ser que nosotros seamos la mera justicia de Dios. No alguna aproximación, no algo que se parezca, no algo que suponga ser un poquito, un cachito de justicia de Dios, no, la mera y completa justicia de Dios. Eso es a lo que estamos siendo llamados en esta gloriosa hora, en este día. El desafío es muy grande, enorme, pero como dijo Josué y Caleb, viendo el desafío y oyendo de los gigantes, de los hijos de Anac, ellos dijeron, somos más que vencedores, porque Dios está de nuestro lado. No, esto no es para el más fuerte, esto es para el que cree. Esto no es para el que corre o el que dice o el que hace, esto es para el que cree de lo profundo de su corazón. Hay una representación espiritual. Tenemos un abogado llamado Jesucristo. Y este abogado no va a defender corazones no arrepentidos, no va a defender gente que tenga una pretensión de salvación, pero que no haya rendido toda su vida completamente en el altar de Dios. La verdad es que, aunque Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, dice claramente la Biblia, el que no cree ya es condenado. Usted tiene que entrar por la vía correcta. Ese creer no es una fe de raspadita, no es que yo supongo, que yo sospecho, que yo creo, que yo pienso que tal vez Dios me salve si yo levanto la mano. Eso es insuficiente. Es una fe sobrenatural. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 2 de Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados arrastrados por la corriente de este mundo. Y dice que somos salvos por gracia, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Dios lo regala a aquel que acepta la manera provista por Dios. Usted no trate de defenderse con sus propios argumentos. Usted reconozca que con sus vías humanas está completamente perdido. Porque las vías humanas representan la condición que hemos heredado desde Adán. En él morimos por representación. En Cristo vencimos y vivimos también por la representación de Cristo. Él es nuestro abogado. Si usted puede creerlo, si usted puede entrar en esa fe, si usted puede entrar en esa intercesión y verlo a él tomar su lugar, no porque no ha cometido fallas, sino porque usted se paró por él aquí en la tierra, no se avergonzó de sus palabras. Y avergonzarse de sus palabras significa honrarlas, significa obedecerlas, significa seguir su ejemplo y su instrucción, lo que la Biblia dice. Si usted dice, eh, Cristo dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor y no obedecéis mis mandamientos? Si usted dice que cree en Él, la palabra de Dios dice, y así está escrito, que el que cree en Él debe andar como Él anduvo, en santidad, una caminata perfecta, con el amor de Dios perfecto gobernando el corazón. Yo espero en esta mañana que usted pueda entender lo que significa la representación espiritual. El ejemplo que pusimos de cómo los ejércitos se confrontaban unos a otros en demostración de poder, pero escogían un campeón para vencer en la batalla, en una batalla, es una muestra de lo que significa representación. Y lleve eso al nivel espiritual y tenemos a uno que ya venció en la cruz del Calvario, que dice la palabra que él exhibió públicamente a los señoríos, a los poderíos y potestades, y que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, en que tomó el acta de decretos en nuestra contra y la clavó en esa cruz, en esa cruz. Él nos libertó, Él venció por nosotros, Él nos ha hecho más que vencedores. ¿A quiénes? A quienes entran por la manera provista por Dios. Quiero ser muy claro,
Él muere por todos, Él los ama a todos, pero serán salvos aquellos que entren en la manera que Él ha provisto. ¿De qué sirve? Le pregunto yo a usted, si usted está enfermo y yo le llevo la medicina, ¿de qué le sirve que yo le dé la medicina si usted no se la va a tomar? De nada. Usted tiene que tomarse la medicina para ver los efectos. Usted tiene que aceptar la manera provista por Dios para ver una vida transformada. Dios no se basa en buenas intenciones. El camino al infierno está asfaltado de buenas intenciones. Dios quiere ver una fe viva, una fe que lo haga caminar, una fe que lo haga vivir, una fe que lo haga confesar. Y Dios te está observando. Y Él, si eres un hijo de Abraham, las palabras de Abraham han venido a ser palabras para ti también, que dice, camina delante de mí y sé perfecto. Ojalá que puedan recibir esto en su corazón, mis hermanos. En mi corazón, yo oro que sea hecho de esta manera. De lo profundo de mi corazón, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Hasta la próxima.